Señor. Bueno, vamos a la palabra de Dios esta mañana y yo le invito que abra su Biblia o prenda su Biblia, si tiene Biblia en teléfono, YouVersion, abra su Biblia o prenda su Biblia en Lucas capítulo 2 y vamos a ver el tema que se llama El Salvador nació. Recuerda, estamos en estos días de Navidad y estamos hablando de Navidad cuando Dios se hizo hombre. La Navidad es la historia maravillosa de Dios que se hizo hombre. Y recuerde, la semana pasada hablamos de que Dios hizo una promesa desde el principio de la historia para intervenir en el mundo corrupto y en el mundo corrompido en el cual nosotros vivimos. Ahora usted piensa, bueno, pues el mundo está corrompido, pero yo no. Déjeme decirle, las malas noticias son estas, que todos nosotros hemos participado en este mundo corrompido. Nuestro corazón también está, como dice la Biblia, nuestro corazón también está entenebrecido, nuestra conciencia está encallecida, nuestra mente está entenebrecida. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros básicamente estamos igualmente corrompidos por el pecado. Todos nosotros hemos participado activamente en la rebelión contra Dios. Así es que la Biblia nos dice, y dice en Romanos 3:23, que lo estudiamos hoy en el grupo de vida, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra todos quiere decir que todos nosotros estamos corrompidos y todos nosotros hemos participado y nos hemos rebelado en contra de Dios. Pero recuerde, Dios mandó y Dios hizo la promesa para precisamente terminar con esta corrupción y dar esperanza al mundo. Y esa promesa se la dio a la mujer, a Eva, en el huerto del Edén, cuando le dijo que iba a poner enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, y la descendencia de la mujer, los hijos o la descendencia de la mujer, iba a pisar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le iba a morder el talón, y eso fue la crucifixión. Ahí el Señor Jesucristo derrotó el pecado, pero tuvo que morir por el pecado. Y entonces encontramos esa promesa y vimos la línea de la promesa hasta que llegó la noche en la cual el Señor Jesús nació. Llegó un ángel y le anunció a la Virgen María: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y le dijo que iba a recibir la visita del Señor y que iba a quedar encinta, y vimos que se cumplió entonces la promesa que Dios hizo se cumplió. Y Él puso su vida para llevar el pecado de todos nosotros y para que pudiera perdonar nuestros pecados. La maldad del mundo fue juzgada en la cruz del Calvario. Ahora usted dice, bueno, pero todavía hay maldad en el mundo, ¿no? Volteamos a cualquier lugar y vemos la maldad. Déjeme decirle que lo que la palabra de Dios nos dice, que un día la maldad del mundo va a terminar cuando Jesucristo regrese una vez más y levante su reino aquí en la tierra por 1000 años. Es que Dios cumple sus promesas, y esta realidad de que Dios cumple sus promesas nos lleva a adorar y agradecer y amar a nuestro Dios. Así es que estamos agradecidos con el Señor de esta promesa maravillosa. Ahora, cuando Jesús nació, la Biblia nos dice que Dios envió a sus ángeles a dar esta gran noticia. ¿Cuál fue la gran noticia? El Salvador nació. ¿Se acuerdan que lo vamos a ver aquí en la lectura de Lucas capítulo 2, donde el Señor envía a estos ángeles y trae buenas de gran gozo, y les dicen a los pastores que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor? Y vayan y den esta gran noticia. Entonces encontramos que Dios da esta gran noticia, que Jesús es el Salvador. Ahora, en su bosquejo, en el folder de alabanza, va a encontrar ahí un cuadrito que puse para que entendamos. Hay 4 evangelios en la Biblia. Cada uno de estos evangelios nos da una descripción del ministerio del Señor Jesucristo. No hay contradicciones entre ellos, simplemente son relatos vistos desde diferente punto de vista para darnos una imagen más completa de quién es Jesucristo. Y por ejemplo, el evangelio de Mateo fue escrito por el evangelista Mateo, y él es un judío, discípulo del Señor Jesucristo, uno de los apóstoles, y él escribe con
con los judíos en mente, y es el único evangelio que está escrito en el idioma que los judíos hablaban en aquel entonces, que el arameo. Entonces, este evangelio fue escrito principalmente para la mente judía, que entiende las leyes, que entiende las profecías, y cuando usted lee el evangelio de Mateo, se va a encontrar con varias cosas. Por ejemplo, si usted lee el capítulo 1, va a encontrar esto varias veces: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Porque los judíos conocían las profecías y Mateo los está diciendo, Jesucristo es el Mesías esperado. Jesucristo es el hijo de David. A Jesucristo se le describe en Mateo como el hijo de David. En Marcos escribe en griego, todos los demás escriben en griego, pero Marcos escribe con los romanos en mente. Marcos era un testigo ocular, no fue apóstol como Mateo, pero Marcos era sobrino de Bernabé y era amigo personal del apóstol Pedro. Entonces él escribe el Evangelio según San Marcos, y este Evangelio presenta a Jesucristo como el siervo sufriente, como el Hijo del hombre. Aquí encontramos entonces que en Marcos, Jesucristo es el siervo sufriente, el que dice, yo no he venido para que me sirvan, sino he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Después viene el evangelista Lucas. Lucas escribe desde una perspectiva completamente diferente. Lucas era un doctor, nos dice el apóstol Pablo, en una de sus cartas dice que el doctor Lucas está conmigo, y Lucas además es reconocido como un excelente historiador, porque si usted lee el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que los escribió Lucas, usted va a encontrar como Lucas no fue un apóstol de Jesucristo, pero él conocía a los apóstoles, conocía a Juan, conocía a los apóstoles, fue compañero personal del apóstol Pablo en sus viajes, y él escribe y relata, y lo que él hace es hacer una investigación profunda de lo que decían los testigos oculares acerca de las cosas que habían sucedido, porque imagínense todo lo que se decía del Señor Jesucristo en aquel entonces. Entonces, Lucas dice, como ya muchos han querido poner y hablar de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice el Evangelio Lucas capítulo 1, dice, a mí me pareció poner todas las cosas en orden, tal y como sucedieron. Entonces lo que hace el evangelista Lucas es hacer una investigación de cada cosa, cada detalle, para presentarnos una historia más completa de todo lo que sucedió en aquel entonces. Y entonces es maravilloso lo que Lucas nos dice, y él presenta a Jesucristo como el hijo de Adán, el hombre perfecto, y está dirigido principalmente a los griegos, porque recuerda que los griegos buscaban al hombre perfecto, y entonces es un evangelio escrito principalmente para los griegos. Y luego viene Juan. Juan es un evangelio completamente diferente a los otros tres. Juan comienza no con el nacimiento de Jesucristo, la anunciación, como Mateo y Lucas, sino él comienza con la eternidad del Hijo de Dios que estaba con Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces él comienza desde la eternidad, y su contenido, el contenido del evangelio de Juan, es un contenido teológico impresionante. Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, y este evangelio fue escrito para todo el mundo, para todas las personas. Y una de las maravillas es que dice el evangelio, dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces nos da un cuadro completo de quién es el Señor Jesucristo. Ahora, una vez que entendemos un poquito acerca de los evangelios, vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 2. Y vamos a ver la majestuosidad con la que escribe Lucas. Dice, aconteció en aquellos días, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, al fin que ahora sí ya puedo ver. Dice la Biblia, porque por aquellos días Augusto César declaró que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea,
a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Aquí encontramos en primer lugar, escuche, sáquese la cerilla de las orejas para que escuche bien. Esto es maravilloso. El nacimiento del Señor Jesucristo fue anunciado por la historia. Fíjense cómo no empieza en un reino muy lejano hace mucho, mucho tiempo. Eso lo dicen las fábulas y los cuentos. Pero una historia verdadera y una historia real y una historia que pertenece y es parte de la historia, comienza diciendo en los tiempos de César Augusto, cuando Cirenio era gobernador de Siria, y nos da un lugar y un tiempo específico dentro de la historia humana, y que lo que nos está diciendo es que el nacimiento del Señor Jesucristo es tan importante en la historia que es la historia misma que narra y relata y que da testimonio del nacimiento del Señor Jesucristo. Es más, hoy es 14 de diciembre de 2014, ¿por qué cree? Porque de acuerdo a la historia, hace 2014 años nació el Señor Jesucristo. Jesucristo divide la historia entre antes y después de Cristo. Ahora ya sabemos que los críticos, ¿verdad? Y los agnósticos y los ateos ya quieren quitar, y ahora se quiere decir de nuestra era. Ya no quieren decir después de Cristo o antes de Cristo, sino simplemente de nuestra era. Entonces, pero la realidad es que Jesucristo, su nacimiento lo anuncia en la historia. Ahora, aquí habla del censo que hizo Augusto César. Augusto César fue el primer emperador del Imperio Romano, que comenzó en el año 27. Él comenzó a gobernar 27 años antes de que naciera Jesucristo. Ahora, esto es interesante porque él es el que más tiempo ha reinado, hasta el año 41, hasta el año 30, hasta el año, no me acuerdo, del año 27 fue emperador y gobernó hasta el año 41, gobernó 41 años. Y Roma ha sido el imperio más poderoso y el que ha durado más tiempo en la historia. Duró 476 años el imperio romano, ¿se imagina? 476 años de duración de este imperio, y ha sido el imperio más grande y el más poderoso que se conoce. Y César Augusto llegó a sentirse Dios y llegó a ser considerado como Dios. ¿Qué hubiera pensado Augusto César cuando no fue la gloria y el esplendor de la ciudad de Roma donde iban a ser el verdadero Dios hecho hombre, sino fue en un pequeño pueblo de su vasto imperio, un pequeñito pueblo que se llamaba Belén, allí en Judea, donde el verdadero Dios hecho hombre, iba a nacer? Déjeme decirle una cosa: Dios es el soberano de la historia y Él usa a un hombre pagano como Augusto César para cumplir sus planes. Dios había establecido que iba a ser en Belén, porque lo había profetizado en Miqueas 5:2, está escrito pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de la eternidad. Está profetizado que en Belén iban a nacer, y Augusto César es utilizado por Dios, aunque él no es cristiano y aunque él no es creyente y aunque él no es judío, pero Dios es el soberano de la historia y el Señor de todas las cosas, y inspira y mueve a Augusto César para que levante un censo de su vasto imperio y que cada uno vaya a registrarse al lugar de su nacimiento. Y José y María, aunque vivían en Nazaret, otro lugar maravilloso, que bueno, no era un lugar maravilloso, sino lo maravilloso es la profecía que se cumple en Isaías, escrito 750 años antes de Cristo, donde dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ese era Nazaret, de ahí va a salir el Señor. Y de hecho el Señor Jesucristo vivió en Nazaret después de haber nacido en Belén. Entonces todas estas cosas se van cumpliendo, y déjeme decirle una cosa: todas estas profecías de dónde nació, de cuándo nació, de cómo iba a nacer de una virgen, todas estas cosas nos hablan de que Jesucristo es quien dijo ser, que es el Hijo de Dios. Escuche, jamás se profetizó de Mahoma o de Buda
o de ninguno de los líderes religiosos, dónde iban a ser, qué iba a ser, cómo iba a morir, solamente del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que entonces Dios tiene el control de la historia y Él tiene el control de todas las cosas que suceden. Y escuche, para nosotros, ¿qué significa eso? Algo maravilloso. Dios tiene el control de todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Hay veces que pasamos por situaciones difíciles, enfermedad, conflicto, separación, tantas cosas que pasan en nuestra vida. Escuche, Dios tiene el control de todas esas cosas y Dios utiliza todas esas cosas para su propósito y para su gloria. Y si esta mañana usted está aquí, no es por casualidad, es porque Dios tenía el plan y el propósito de manifestar su gloria a cada uno de nosotros y que la luz del Señor Jesucristo resplandeciese sobre nosotros. No solamente entonces lo vemos en la historia, en el censo de Augusto César, sino también cuando dice que cuando Cirenio era gobernador de Siria. Si usted busca en Google y googlea, se ve feo esa palabra, pero así ahora ya se dice, googlealo. Entonces va a Google y pone ahí Cirenio y va a encontrar que Cirenio era gobernador de Siria y su nombre era Publio Sulpicio Quirinio. Mejor Cirenio, ¿eh? Está más fácil. Y este era un aristócrata, miembro del Imperio Romano, era el miembro del Senado y era cónsul. Y lo importante de esto es que, ya sabe, siempre hay críticos de la palabra de Dios que van a decir, van a venir y van a querer encontrar una contradicción en la Biblia. Entonces vienen y comienzan a buscar. Cirenio no fue gobernador hasta el año 6 después de Cristo. Y esto que está anunciando quiere decir ya Herodes había muerto y Mateo nos dice que era el tiempo de Herodes. Entonces debe haber una contradicción, porque si fue en el año 6 y después de Cristo y Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, debe haber una contradicción. Lo que pasa es que si usted lee ahí, dice que en el primer censo y después en Hechos capítulo 5 nos vuelve a hablar de que había otro censo que volvió a ser Cirenio. Y déjeme decirle lo que los historiadores creen. Creen que Cirenio tuvo 2 periodos donde fue gobernador de Siria, lo cual quiere decir que la Biblia está en lo correcto, que Lucas, que era un historiador que se fijaba en los detalles, estaba en lo correcto y que lo que la palabra de Dios dice es lo correcto. Y entonces nos recalca que la soberanía de Dios es, la soberanía de Dios controla la historia y es evidente en la historia de cómo Dios mueve todas las cosas. Escuche. Jesús nació en la historia para ser tu Salvador, para ser nuestro Salvador, para salvarnos de nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús no puede salvarnos y no puede salvarte hasta que tú abres tu corazón a Él. Hasta entonces el Señor Jesús puede salvar. Porque muchas veces yo he escuchado esto. El Señor Jesús es un caballero y nunca se va a forzar en tu vida. Él va a tocar en tu vida y te va a decir, y te va a hacer la invitación, y te va a decir, yo quiero perdonar tus pecados, yo quiero darte una vida nueva. ¿Estás dispuesto a creer? Y tú eres el único que puedes decir, no estoy dispuesto, o estoy dispuesto a creer. Y cuando tú estás dispuesto a creer, tú vas a experimentar algo maravilloso. Escuche, ahí leímos que cuando llegó el tiempo de su alumbramiento y de que naciera el niño Jesús, no había lugar para ellos en la posada. Y en la tradición que tenemos los latinoamericanos, sabemos que se hace el llevar a los peregrinos de casa en casa buscando un lugar para él. Y claro, es tradición, esto no lo dice la Biblia, pero déjenme decirle una cosa maravillosa. Nosotros estamos viviendo en medio de una sociedad donde se nos habla de comprar regalos. ¿Ya compraste todos tus regalos de Navidad? ¿Y dónde vas a estar? ¿Dónde vas a hacer invitaciones aquí, cenas allá y compromisos aquí, compromisos? Estamos tan ocupados en tiempo de Navidad que no podemos planear nada porque estamos bien ocupados yendo y asistiendo a todos los compromisos. Y déjame preguntarte una cosa, ¿tendrás tiempo en esta Navidad para pensar y para pausar un poco y pensar en el motivo de la Navidad? El motivo de la Navidad
es el Señor Jesús. Dicen que una vez una señora estaba toda apurada y llevaba a su hijo con ella a los centros comerciales y corría de aquí para allá buscando los regalos y de pronto el niño se le perdió. Y usted sabe la angustia que se siente cuando un hijo se le pierde. Si se le ha perdido alguna vez por unos segundos, sabe lo que se siente eso y empieza a correr por todas partes buscando a su hijo. Y el niño lo encontró en un aparador viendo un nacimiento. Y el niño estaba parado ahí nada más viendo el nacimiento y la señora llegó y lo agarró y ya sabe cómo son las señoras que están angustiadas, lo empezó a jalonear. ¿Dónde te metiste? Y el niño bien tranquilo dice, mira mamá, el niño Jesús. Y la mamá le dijo, no tenemos tiempo para eso. Y así es nuestra vida. No tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para el Señor Jesús. Y en esta Navidad, ojalá que cada uno de nosotros pausemos un momento y nos pongamos a pensar que el motivo de la Navidad es celebrar a aquel que vino a dar su vida por nosotros. No solamente lo anunció la historia, sino que también lo anuncian los ángeles. Mire el verso 8 de Lucas capítulo 2. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los hombres, paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces aquí encontramos que los ángeles, dicen, en aquella región había unos pastores, y cuando de pronto aparecieron unos ángeles. Imagina que usted estuviera en una noche por ahí, pastando las ovejas y de pronto algo sucede en el cielo y vienen unos ángeles. Yo no me imagino, a veces pintamos a los ángeles, ¿verdad? Grandotes, con alas y vestiduras blancas. Yo no sé cómo eran estos ángeles, pero algo sucedió, que la Biblia dice que vinieron los ángeles y comenzaron a hablar con los pastores. Fue una noche espectacular en esa noche, porque llegaron estos ángeles y lo que dijeron fue, les traigo buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y lo dice claramente, que es Cristo el Señor. Ahora, cuando vienen los ángeles, no solamente la historia anuncia el nacimiento del Salvador, sino también los ángeles nos anuncian el nacimiento del Salvador. Y dice que les traigo un mensaje que será de gran gozo para todos nosotros. Y déjeme decirle, ¿cuál es el propósito de Dios para todos nosotros? Que tengamos ¿qué? Gozo. Les traigo buenas noticias de gran gozo para todos ustedes. De gran gozo para todos ustedes. Es un mensaje de gozo para todos nosotros. Y este gozo no depende de las circunstancias que están a nuestro alrededor, porque realmente si nosotros comenzamos a pensar en las circunstancias a nuestro alrededor, a lo mejor no hay muchas cosas por las que podamos estar gozosos. A lo mejor este año no ha sido el mejor año que has tenido. A lo mejor este año has padecido falta de trabajo, problemas económicos, problemas de salud, has pasado por diferentes circunstancias, separación de seres queridos, has pasado por diferentes situaciones y tú dices, no puede ser que yo pueda gozarme en este momento. Claro, si nosotros nos fijamos en las circunstancias, no podemos gozarnos en las circunstancias, pero aquí la palabra de Dios dice que les traigo buenas noticias que son de gran gozo. ¿Cuáles son esas noticias de gran gozo? Que te ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando nosotros ponemos la perspectiva y sabemos que estoy en las manos de Dios y que Él es mi Salvador, puedo encontrar ese gozo. Ahora recuerden, el gozo y la felicidad no es lo mismo. El gozo depende de la presencia de Dios en nuestra vida. La felicidad depende de las circunstancias. La Biblia no dice que el Señor nos vino a dar felicidad. La Biblia dice que Dios nos vino a dar gozo, y el gozo depende entonces de la presencia de Dios en nuestra vida. La Navidad, recuerde, por donde vemos, si nosotros leemos unos versos atrás, vemos ese gran gozo, por ejemplo, de Zacarías. Zacarías y su esposa, un sacerdote, no podían tener hijos. ¿Se imagina lo que sentía Zacarías? Toda mi vida
La he dedicado a ti, Dios. Sirviéndote en el santuario, viniendo todos los días, cambiar el pan de la proposición cada que se tiene que cambiar, viniendo y poner incienso y estar al pendiente que la luz esté, de que la lámpara esté encendida y del incienso que debe estar ahí. Señor, yo he estado sirviéndote toda mi vida. Y no me has dado un hijo, porque para ellos tener un hijo era lo mejor. Y ya estaba Zacarías ya anciano, habiendo servido a Dios toda su vida, cuando de pronto una vez que está sirviendo al Señor dentro del santuario, se le aparece un ángel y le dice, vas a tener un hijo. Y se quedó mudo de la sorpresa. ¿Y quién fue ese hijo? Juan el Bautista. ¿Se imagina el gozo que sintió este hombre? No solamente él, María se llenó de gozo cuando el ángel vino y le dijo que iba a ser la madre del Salvador. Los ángeles vinieron y compartieron un mensaje de gozo. La Navidad es un mensaje de gozo para todos nosotros. No solamente es un mensaje de gozo, sino también es un mensaje de paz y es un mensaje de salvación. Les dijo, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en la Navidad lo que nosotros celebramos es el nacimiento de nuestro Salvador. Y la Navidad es el deseo de Dios para todos los hombres de que podamos tener paz y de que podamos tener salvación. Fíjense el mensaje, verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Tenemos un Dios que nos ama, que envió a su Hijo para darnos paz y para darnos salvación. Y usted dice, ¿y de qué me salva? ¿De qué le salva el Señor? Escuche, para darnos cuenta de la grandeza de nuestra salvación, necesitamos saber de qué nos salva el Señor. ¿Y de qué nos salva el Señor? De la condenación eterna por nuestros pecados. Porque nosotros nos hemos rebelado contra Dios y hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y aunque nosotros podemos decir, pero yo nunca he matado, yo nunca he hecho grandes robos, nunca he asaltado un banco. No, a lo mejor no, pero ¿has pensado mal de alguna persona? ¿Has insultado a alguna persona? Todas esas cosas, recuerden lo que dice el capítulo 5 de Mateo. Es como si nosotros le insultamos a una persona, es como si lo estuviéramos matando. Es el enojo lo que Dios juzga en nuestro corazón, no el hecho de matar. Entonces nos damos cuenta de que hemos quebrantado la ley de Dios y por eso somos merecedores del castigo, pero Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y Dios sabe cuál es nuestra mayor necesidad. Escuche, si nuestra mayor necesidad fuera educación, ¿sabe qué nos hubiera mandado el Señor? Un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido tecnología, nos hubiera mandado un científico. Si nuestra mayor necesidad fuera el dinero, nos hubiera mandado un economista. Si nuestra mayor necesidad fuera una reforma social, nos manda un político. Si fuera la felicidad, nos manda un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era salvación, y nos mandó a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Déjame preguntar esta mañana, ¿qué vas a hacer con Jesucristo esta Navidad? ¿Vas a dejar que Él sea el Salvador de tu vida? Y no solamente eso, también lo anunciaron los pastores. En los versos 15 al 20 nos habla cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaban acostados en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Entonces también los pastores, no solamente la historia anuncia el nacimiento del Salvador, no solamente los ángeles anuncian la llegada del Salvador, sino también los pastores. Y esto es muy significativo.
Porque si nosotros viviéramos en esa cultura, en ese tiempo, sabríamos que los pastores eran los menos dignos de recibir un mensaje como ese. Porque los pastores estaban ceremonialmente impuros todo el tiempo. O sea, en otras palabras, era como pensar que Dios iba a llegar al bar de la esquina donde están los borrachos, a darles las noticias de que, para que vinieran con nosotros que estamos aquí en la iglesia, de que el Salvador ya había nacido. O sea, dices, no puede ser. O sea, si Dios lo va a hacer aquí en medio de nosotros. No, el Señor escogió a los pastores para darles ese mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje es para todos, desde los que nosotros consideramos los que no pueden o los que menos nos imaginamos que puedan recibir un mensaje, es para todos los hombres. Y estos pastores recibieron el mensaje, vieron lo que había sucedido y después dijeron, vamos a ver lo que acabamos de escuchar y de ver. Entonces lo que ellos hicieron es primero fueron y comprobaron todas esas cosas que habían escuchado. Entonces fueron corriendo a Belén a buscar a ese niño que les dijo, y la señal va a ser que van a encontrar al niño envuelto en pañales. Y fueron y encontraron tal y como los ángeles le dijeron. Y entonces estos pastores, por su diligencia, pudieron conocer a Dios en la carne. Escuchen, tal vez esta mañana tú necesitas comprobar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador. Y si tú crees y lo aceptas en tu corazón, vas a poder comprobar este hecho maravilloso de que Él puede perdonar tus pecados y que Él puede transformar tu vida. Pero además, no solamente es que lo has conocido, sino además dice que compartieron todo lo que les habían dicho. Y qué maravillosa manera de invitarnos también a nosotros. Hoy, 2000 años después, para que comprobemos que Jesús es el Salvador y para que al mismo tiempo nosotros podamos compartir con otros el mensaje que hemos creído y que hemos aceptado y que hemos experimentado y que podamos compartir también con otros. ¿Qué hicieron estos pastores? Simplemente contaron lo que les había sucedido. Y nosotros simplemente podemos decirle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y con eso compartimos el mensaje de Navidad. No solamente la historia anuncia Jesús ya nació. Los ángeles anuncian Jesús ya nació. Y las personas o los pastores anuncian también Jesús ya nació.